Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta primera cumbre virtual de Sabia Mayores dedicada a las personas mayores de Hispanoamérica. En esta oportunidad estamos muy contentas de darle la bienvenida a una gran expositora que nos acompaña virtualmente desde Argentina para conversar sobre un tema maravilloso: habitar la vejez, el modelo de atención centrado en la persona. Muy bienvenida, Viviana Nora Di Luca. Bueno, muchas gracias por esta cálida bienvenida y también estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes y echarlo a rodar. Gracias a ti, Viviana, por acompañarnos en esta cumbre. Bueno, para quienes no la conozcan, quiero primero presentarles a Viviana. Ella es arquitecta, máster en gerontología y atención centrada en la persona. Es diplomada en salud mental y derechos humanos, especialista en gerontología comunitaria e institucional. Es docente, extensionista e investigadora en distintas facultades públicas y privadas, en asignaturas vinculadas al proceso proyectual, la discapacidad, la accesibilidad, el envejecimiento y los derechos humanos. Es también coordinadora de proyectos interinstitucionales y miembro de asociaciones y mesas de trabajo tendientes a mejorar la calidad de vida de todas las personas. Es directora del estudio de arquitectura Espacio Habitado. Entonces, con esta tremenda trayectoria, Viviana nos viene a acompañar y quisiéramos partir, Viviana, preguntándote sobre la relación tradicional que ha existido entre arquitectura y personas mayores. A ver si nos puedes contar un poco. Bueno, en relación a esto de las trayectorias, lo que tenemos que pensar es que cuando nacen todos los procesos proyectuales de la arquitectura, la vejez era algo que existía de manera como puntual o eventual, que la expectativa de vida era muchísimo más corta y que no se conocían por ahí los tránsitos de las distintas vejeces, que es el término con el que nos vamos a referir, eh, como las conocemos hoy en día. Entonces, la arquitectura estaba, digamos, destinada a los cuerpos, con otra hegemonía de los cuerpos, con otra mirada, en donde el espacio era proyectado para un cuerpo ideal. Desde ahí, que arrancamos con esa estructura del modo de proyectar la arquitectura, es que las personas mayores nunca han tenido ni han sido destinatarias de ejercicios proyectuales y tendientes a pensar cuáles son los espacios para las personas mayores, sino que más bien como la primera aproximación entre dispositivos específicos para personas mayores tuvieron que ver con los modelos de Open Door o las asociaciones o las instituciones que de alguna manera reclutaban estas personas y estos cuerpos que estaban vinculados a la vejez, que no tenían protección o abrigo o asistencia y eran tomados como destinatarios de cuidados. Entonces estos fueron los primeros modelos arquitectónicos que se pensaron en relación a los procesos de envejecimiento y en principio me atrevo a decir que más que como objetos de cuidados, también por una cuestión de querer esconder estas corporalidades de la vida social. Entonces, digo, todo aquel cuerpo que atravesaba una situación diferente a la hegemónica, a la esperada o a la deseada, más bien era tendiente a estar escondido dentro de una institución que se preparaba para, digamos, dicha causa. Eh, con el paso del tiempo y con el aumento de los derechos en relación a todos los grupos poblacionales y en coincidencia con la aparición de los derechos humanos y de los derechos del niño y los derechos de las personas con discapacidad y por último los derechos de las personas mayores, ha tomado como otro protagonismo el hecho de poder pensar cuáles son los espacios que destinamos a las personas mayores. Y en este último tiempo, con algunas experiencias europeas, se ha empezado a ampliar la mirada de cuáles son esos espacios que nosotros podemos pensar para el trayecto de la persona mayor en su etapa, su última etapa vital, pero en otras condiciones de confort, con accesibilidad y con un espacio, digamos, amigable, más allá de la especificidad de la situación concreta de la etapa de la vejez en la que se esté, ¿no? Entonces, digo, ahí empezaron a aparecer como dispositivos específicos que vinculan a la persona mayor con la espacialidad.
¿no? Y con los procesos desde la arquitectura. Mm. Esto, digamos, como en líneas generales. Mm. Sí, justo sobre eso quería preguntarte, ¿cómo han ido actualizándose en lo concreto estos proyectos? Bueno, ahí tú ya nos das algunas referencias, pero ¿cómo se ve hoy día un proyecto arquitectónico que está pensado, que está integrando algunos de los principios que van a poder en el fondo facilitar el habitar, ¿cierto?, de las personas mayores de estos espacios? En principio, la forma de aproximarte a estos espacios tiene que ver a través de una lucha de derechos por el ejercicio en igualdad de condiciones con todas las personas, que como bien sabemos, los derechos los tenemos, son inherentes a todas las personas, a todos los seres humanos, pero bueno, hay grupos que necesitan como de alguna manera decirle al resto de la sociedad que no se olviden de mirar que son iguales, ¿no? Entonces, a partir de la existencia de estos tratados internacionales de derechos humanos, como es la Convención de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección Humana de los Derechos de las Personas Mayores, desde ahí que se rompe como un poco este paradigma de pensar a las personas mayores en espacios seguros pero metidas puertas adentro, y se empieza a visibilizar el derecho de la persona en la vida de un sentido más amplio. Entonces se empieza a hablar de un concepto de entornos propicios y saludables. Entonces ya no pensar solamente la espacialidad puertas adentro de un hogar, de una institución residencial o de un lugar, digamos, de asistencia, sino que también se empiezan a pensar los entornos urbanos y los espacios públicos con una mirada más amplia, donde se incluyen todos los grupos etarios, con una mirada fuerte sobre las personas mayores. Creo que uno de los puntos en donde empezó a aparecer una arquitectura que no fue diseñada para, sino que fueron lugares que se fueron adaptando para, son los conocidos centros de jubilados, que a través de la convocatoria, de la autoconvocatoria por alguna actividad, no sé, el jugar a las bochas, el jugar a las cartas, empezaba a haber como un punto de encuentro, y en relación a ese grupo de gente que se iba encontrando en un espacio físico que era el que aparecía disponible, se iba acomodando como ese otro espacio físico. Pero aún así, siguen estando excluidos de todos esos espacios todos aquellos cuerpos que no sigan como el patrón del cuerpo ideal. Entonces, cuando estamos hablando de vejez, para poder entender de qué hablamos, tenemos que pensar en todas las cosas que suceden en la vejez. Entonces, no es lo mismo pensar en la arquitectura y las personas mayores si no definimos qué es lo que sucede con las personas mayores. Entonces, por ahí, la primera cuestión que me gustaría contar es que cuando hablamos de vejeces y hablamos de personas mayores, estamos hablando de personas que pueden empezar a tener algún tipo de deterioro con las funciones tradicionales, con las actividades de la vida diaria, que eso podría ser como compatible con una arquitectura tradicional. Pero cuando empezamos a evaluar cuáles son estas otras particularidades, y pueden empezar a ver entre ellas dificultades para oír, dificultades para ver, dificultades para desplazarse, ahí es donde realmente empiezan a requerirse otras cuestiones en términos físicos para que las personas puedan interactuar con el ambiente. Entonces, una de las cosas interesantes que podemos pensar es la definición que toma la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde claramente dice que la imposibilidad de interactuar con el entorno la da la característica espacial, la da el ambiente. Y no tiene que ver con el proceso o con las características concretas que tenga cualquiera de las personas que quiera interactuar con el ambiente. Entonces, desde ese paradigma, uno puede empezar a pensar cómo debe intervenir el entorno para que sea un espacio apropiado para que las personas mayores, más allá de su condición, puedan utilizarlo. Y ahí empiezan a aparecer situaciones como anchos de puerta, comodidad en el desplazamiento, tipo de asientos, cómo se implica la cuestión de la motricidad fina para abrir una canilla, para apretar un botón, para levantar una ventana, la fuerza que es necesaria para abrir una puerta. Entonces, esos pequeños gestos van componiendo la integralidad del espacio.
Entonces no se trata solamente de pensar si tiene 2 o 3 escalones, si un usuario de silla de ruedas o una persona que utiliza bastón puede o no acceder por esos 2 o 3 escalones, sino de empezar a mirar un poco más la sensibilidad que implica estar trabajando y pensando espacios para las personas mayores. Con toda esta variedad de situaciones que suceden, ¿no? Y sí es cierto que no todas las personas mayores llegan con alguna situación de discapacidad en su proceso de envejecimiento, pero sí es cierto que a veces aparece la situación de discapacidad producto del proceso de envejecimiento por alguna cuestión patológica que haya en el medio. Entonces, la persona además tiene como esta condicionante extra para poder interactuar con el ambiente. Entonces, uno tiene que empezar a pensar espacios en primera medida para todas las personas, ¿no? Porque si nosotros pensamos espacios para personas jóvenes con todas sus capacidades funcionales y cognitivas en estado óptimo, estamos negando que esa persona tiene una cuestión dinámica, ¿no? Que va a fluir, que va a cambiar, que se va a modificar y que eso es hoy. Y el edificio va a ser eso hoy y mañana y pasado. Y va a ser así eternamente, pero el cuerpo que habita ese espacio va a ir cambiando. Y sobre todo, esos cuerpos que habitan la vejez, que cambian a un ritmo bastante más acelerado que el promedio de un adulto joven, digamos, que tiene como ciertos periodos prolongados con cierta funcionalidad, salvo que atraviese alguna situación particular, ¿no? Entonces, la sensibilidad de pensar esas pequeñas cosas y la sumatoria de esas pequeñas cosas para poder construir ese ambiente, con todas las condiciones de accesibilidad, digamos, y pensar en clave de accesibilidad sería como la pista para pensar estas intervenciones. Mm. Viviana, ¿por qué crees tú que nos cuesta tanto como adoptar esta mirada no tan cortoplacista, sino atendiendo justamente que la infraestructura se mantiene rígida, ¿cierto? Como fue diseñada en su origen, pero reconociéndonos todos como personas que, como tú bien lo planteas, orgánicas, estamos cambiando, sabemos o aspiramos a envejecer, ¿cierto? ¿Qué será que nos pasa que no diseñamos, no proyectamos con esa mirada? Y nos pasan como algunas cuestiones que son históricas, que tiene que ver con, digo, nosotros siempre, con todo el equipo de trabajo que venimos estudiando y casi todos los colegas a nivel internacional, digo, pasan por este mismo camino. Eh, la arquitectura tuvo como un hombre medio al que siguió y todos los patrones de diseño fueron enfocados en ese hombre medio, que tiene que ver con lo estético y que tiene que ver con lo correcto, con lo esperable, con el modelo a seguir. Entonces, si ese humano es el modelo a seguir, todo lo que no está dentro de esa norma que establece ese modelo medio, digamos, estaría como fuera de norma. Y somos tendientes, digamos, a hacer esa fragmentación de aspirar a lo ideal y dejar como por fuera todo aquello que no encaja dentro de esa norma, que debiéramos como ser robotitos y estar todos iguales, ¿no? Y además, esto está atravesado fuertemente por el tema del capitalismo y la productividad de los cuerpos. Entonces, el hombre medio productivo es el hombre que sirve y es para aquel en torno al que ruedan todas las máquinas de los intereses. Entonces, todo aquel cuerpo que no sea capaz de ser productivo y de generar un aporte y por el contrario está requiriendo situaciones particulares, estaría como fuera de los intereses que nos mueven, ¿no? Entonces, ese por ahí es como una cuestión de los seres humanos que tendríamos que poder revisar bajo qué normas nos movemos todos como sociedad. Y además, porque siempre nos parece que la discapacidad o la vejez, eso le pasa a otro, ¿no? Que no es el que está digitando los grandes movimientos. Y ahí es donde cuesta que tengamos como esa mirada sensible. Y además, porque hay un estereotipo muy fuerte en torno a lo malo de la vejez, así como lo hay, es una analogía que sucede con la cuestión de la discapacidad, ¿no? Pero en torno a la vejez y a la definición de vejez que existe, se define como algo deteriorado.
cuando lo que sabemos, por ejemplo, es que la vejez es una de las etapas más felices de la vida. Hay estudios a nivel internacional que, que dan cuenta de que las personas más felices en el mundo es el segmento de las personas mayores, porque tienen una sabiduría interior y que realmente pueden disfrutar y ser felices. Entonces, uno siempre, y además hay toda una campaña mundialmente anti-age, ¿no? Que si bien es genial pensar en el bienestar, es muy distinto a pensar en el anti-age, ¿no? Porque anti-edad, una cosa es verse radiante y otra cosa es que no se den cuenta que estoy envejeciendo. Son como dos situaciones. Y entonces esto nos hace no querer llegar a ese momento, que no se noten las canas, que no se noten las arrugas, que no se noten los años, no quiero decir mi edad. Digo, hay como un montón de cosas que pasan en relación a estos cuerpos que atraviesan la vejez, que no son como un lugar deseado. Ahora, en estos 2 últimos años, yo he visto unos cambios importantísimos, incluso en las publicidades, en donde empieza a estar la mujer con canas, la mujer con arrugas, digo, como empezar a decir, estas arrugas que tengo son porque he vivido y he llegado hasta acá y viví tanto que mis arrugas son cada vez más, ¿no? Y como portar esas marcas del paso del tiempo con orgullo, no tratar de esconderlas. ¿Sí? Eso no quita el proceso de cualquiera que quiera sentirse bien y verse bien, pero distinto a esconder la vejez porque es algo no deseado, ¿no? Entonces tenemos un miedo a la vejez y un miedo a la muerte que está vinculado con la vejez, que nos hace hacer así por otro lado y no pensarlo. Entonces, no. Parece que los espacios que son diseñados para las personas mayores son el juego de bochas en la plaza, la mesita redonda con el tablero de ajedrez y las instituciones geriátricas. Las personas mayores pareciera que no pueden tener otra vida más que esa, ¿no? Y la idea es un poco romper con ese molde. Sobre todo, digo, nosotros que somos profesionales del diseño, cuando tomamos decisiones equivocadas, le decimos a un montón de gente, vos acá no, vos volvete, vos acá no entrás, acá no hay lugar para vos, acá hay lugar para otros, vos sos distinto, andate en mi lugar, ¿no? Entonces es muy fuerte lo que hace el arquitecto cuando toma decisiones. Entonces es importante mirar en clave más amplia. Y sí aparece la especificidad del diseño a la hora de pensar, ¿sí?, instituciones específicas para personas mayores. Y ahí sí aparece como lo específico, ¿no? Entonces ahí uno empieza como a abrir otra mirada, decir, bueno, una persona mayor que ya está como en una situación de transitar algún tipo de deterioro y donde empieza a existir la aparición de la dependencia, ahí sí empieza a haber como un pautado concreto de cosas que podemos empezar a mirar para tener intervenciones que den respuestas a esas situaciones particulares. En ese sentido, Viviana, bueno, todos los profesionales del diseño, la comunidad completa, pero manteniéndolo en el contexto como de la arquitectura, hay mucho que desaprender y volver a como a revisar desde cero, porque también para una persona que se ha formado en arquitectura, en diseño, y de repente darse cuenta que lo que conocía, lo que estudió, ¿cierto?, no resuelve, no revisa, no observa las necesidades de la población completa, y seguramente muchas personas no lo están haciendo a propósito de esa manera, sino que de repente se dan cuenta con que, bueno, un poco lo que nos estás planteando tú, ¿cierto? Que el paradigma o la forma de aprender el diseño y la arquitectura que se ha implementado hasta ahora, no esencialmente dejaba fuera, discriminaba a algunas poblaciones. ¿Cómo se hace entonces como para poder tener este cambio de paradigma? ¿Cómo empezamos? Bueno, tú ya nos planteas un poco empezar a conocer, comprender y observar las vejeces, ¿cierto? Pero si lo lleváramos, por ejemplo, al contexto urbano de manera concreta, tanto para quienes son diseñadores, arquitectos y la población en general, ¿cuáles son los espacios o las formas que nosotros debiésemos poner especial atención, o aquellas que dijéramos nosotros, aquí evidentemente se olvidaron, ¿cierto?, de las personas mayores? Bueno, si nos enfocamos en el espacio urbano, hay como dos líneas
para poder pensar, ¿no?, cómo se puede intervenir a futuro. La normativa la tenemos toda, está toda sancionada, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la ley, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Interamericana de Personas Mayores tiene jerarquía constitucional, o sea, son de obligado cumplimiento por todo el territorio nacional. O sea que la ley la tenemos. Las ordenanzas de construcción que están vinculadas con los espacios públicos, la tenemos. Ahora, hay una cuestión que se pone muy en juego y que tiene que ver, que digo, es la primera con la que podemos intervenir, y es la cuestión de la actitud, ¿no? Supongamos que la normativa funciona bien en relación a la construcción de los espacios urbanos y nos vamos a encontrar con un montón de gente que ata bicicletas en los pasamanos de las rampas, gente que sube los coches a la vereda, gente que estaciona sobre las rampas, que no deja los coches donde los tiene que dejar, que estacionan, que dejan las bicicletas atadas en las protecciones de los vados de esquina. Entonces, esa es como una primera cuestión a trabajar, y es qué nos pasa a nosotros como ciudadanos en general en relación al respeto por el espacio urbano. Después, a eso le tenemos que sumar a qué nos pasa a nosotros como frentistas cuando somos propietarios en relación al cuidado de la vereda, que si bien es un espacio, por ejemplo, en nuestro país, que le pertenece al frentista la obligación de arreglar la vereda, la usamos todos, las veredas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un frentista va a hacer una intervención sobre su vereda? Si están las baldosas flojas y no las arregla, si la raíz del árbol levantó las baldosas, si hay una pérdida de agua y se transforma en un espacio complejo, si yo hago la vereda de mi casa y dejé un escalón a un desnivel con la vereda del vecino. Digo, todas estas cuestiones también interfieren en el tránsito urbano de la persona mayor. Por más que todo estuviera bien, tendríamos que trabajar sobre estas cuestiones. Porque para que algo sea accesible, en este caso el espacio urbano, se necesita que el espacio físico sea el adecuado, que los productos de apoyo, en este caso, por ejemplo, un pasamanos que pudiera tener una rampa, tenga las condiciones de accesibilidad que tiene que tener, y se necesita un tercer elemento que es la cuestión actitudinal. Para que algo sea accesible tienen que estar los 3 puntos en perfecto equilibrio, si no, esto no funciona. Y ahora volviendo al primer punto, es qué es lo que se puede trabajar, lo que tendríamos que trabajar en lo urbano. Digo, está todo sancionado, pero por ejemplo, tenemos situaciones en relación a los semáforos, las sendas peatonales, los vados, los desagües, la limpieza de los desagües que hay en relación a los puntos cercanos de contacto entre las veredas y la calle, y en relación, por ejemplo, a los semáforos, que es uno de los elementos que deja a las personas mayores metidas puertas adentro de las casas, porque muchas veces temen el tiempo que te lleva cruzar al otro lado del semáforo. Entonces, muchas veces para usar el espacio urbano y pasar desde un lugar al otro, hay puntos, que son esos semáforos, que te cortan esa continuidad o esa tranquilidad de poder recorrer el espacio de un lugar al otro, ¿no? Y eso es muy significativo, porque es la información de los colores y la velocidad con la que cambia, y cuál es la seguridad que ese punto a mí me aporta para poder transitar con seguridad el espacio urbano, ¿no? El semáforo, por ejemplo, creo que si uno estudia todo lo que sucede en torno al semáforo, muy rápidamente entendemos cuáles son todas las limitaciones, los miedos, los impedimentos con los que se encuentran las personas mayores. Digo, el hecho de pasar del cordón a la vereda, la longitud de la calle, el estado de la calle, si está mojado, por ejemplo, y la calle es de adoquines, cómo es la vereda cuando yo subo del otro lado. ¿Tengo algún sistema para accionar que cambie el tiempo porque necesito más tiempo para cruzar? Y bueno, hay como un sinfín de cosas que están vinculadas a uno de los gigantes de la geriatría, que es, por ejemplo, la inestabilidad,
en la marcha, que esta inestabilidad en la marcha hace que mucha gente empiece a meterse puertas adentro y tengan miedo de salir, ¿no? Y el semáforo es uno de los expulsores de la vía del espacio urbano adentro del domicilio de todo el grupo de las personas mayores. Qué interesante, Viviana, lo que nos cuentas. Em, Ahora, llevando un poco estos principios y estas problemáticas que tú nos estás planteando, quizás ahora al contexto doméstico. ¿Cómo en el espacio doméstico nosotros podemos facilitar que el espacio sea habitable, amigable para las personas mayores? Y cuando hacemos eso, ¿cómo impacta eso también en el bienestar y calidad de vida de las personas? Bien, ahí tenemos dos líneas de acción. Una es cómo intervenir en espacios que ya están construidos y la otra línea de acción es cómo pensar un espacio de cero, ¿no? Que por ahí el resultado es el mismo, pero el camino es un poco distinto. Para intervenir en espacios que ya están construidos, uno lo que tiene que hacer es como asumir esta sensibilidad de pensar cuáles son las actividades de la vida diaria, ¿no? Y jerarquizar cuál es la relación del cuerpo y el espacio en relación a esa función. Y esas actividades tienen que ver con lo más sencillo, el vestirse, el asearse, el cocinar, el comer, que son actividades que se vuelven prioritarias, sobre todo en este grupo etario. Uno, cuando está en otro periodo de la vida, quizás es más importante el salir, el afuera, el trabajar, pero en este grupo etario, el hecho de levantarse, ir al baño de noche, que es algo que se produce como más fluidamente, el acercamiento a el tema de preparar y tomar el desayuno, el, la elaboración de la comida, el lugar de guardado del alimento, la comodidad del plano de trabajo donde uno está elaborando la comida, se vuelve imprescindible hasta con qué facilidad yo puedo accionar la perilla del gas para cocinar, ¿no? Digo, a ese pequeño detalle. Las canillas del baño, donde yo hago mi aseo permanente, digo, si una canilla está dura porque está llena de sarro, o es una pomela redonda que mi motricidad fina no me permite accionarla con comodidad, esas pequeñas cosas hacen que las actividades de la vida diaria empiezan a verse deterioradas. Entonces, esto que parece algo como que uno lo tiene incorporado por inercia, digamos, en la vida de las personas mayores empieza a ser muy significativo, porque la fuerza para agarrar, para asir, por ejemplo, el cepillo de dientes, el mango de la canilla, el cortar con una cuchilla, todas estas pequeñas cosas empiezan a tener otra relevancia. Entonces acá lo importante, digo, yendo de lo general a lo particular, es anchos de paso siempre amplios, ¿no? Previendo siempre que pueda pasar una silla de rueda y no solamente pasar, sino también girar, porque a veces pasillos angostos, pero que permiten la circulación recta de una silla de ruedas son útiles, pero cuando uno piensa cómo esa silla de ruedas tiene que girar para incorporarse a una habitación, digo, ahí empieza a aparecer como otra cuestión. La organización de los muebles es un detalle, digo, que uno puede intervenir sobre eso, que mejora la circulación en la casa y puede permitir un tránsito más ordenado y también convertirse en planos de apoyo para ir acompañando ese caminar. La iluminación es fundamental. Digo, la intensidad de la luz, así como la regulación de los reflejos que entran del exterior. La iluminación natural es muy buena, pero también es cierto que a veces los reflejos que se producen producto del sol pueden provocar encandilamientos y eso puede provocar que alguien se desestabilice y se caiga. Entonces la luz es importante tenerla y controlarla, ¿no? Como ser consciente de esas cosas. En relación a la cocina, es muy importante que el plano de trabajo, que es donde uno elabora la comida y lava, esté despejado debajo, por si en algún momento uno puede utilizar una silla de ruedas o incluso para que uno pueda sentarse debajo o aproximarse a ese plano de trabajo y elaborar una comida que lleva más tiempo, digamos, como comodidad. Y como último dato así en relación a la cocina,
siempre que se pudiera, lo ideal es el horno, que suele estar en una cocina apoyada sobre el piso, siempre es mejor que el horno esté elevado, porque uno puede abrir y poner una fuente o sacarla sin incorporar todo lo que es los músculos y las articulaciones, porque cuando uno mete una fuente en el horno, digamos, allá abajo, estás involucrando los tobillos, las rodillas, la cadera, las lumbares, toda la columna, la cervical, la muñeca, el hombro, digamos, uno involucra como toda esa parte, que muchas veces, siempre con el paso del tiempo, alguno en algún punto tiene alguna afectación. Entonces, si el horno está ubicado en una posición que coincida con el plano de apoyo de la mesada, es mucho más seguro y además invita mucho más a utilizar el horno, ¿no? Que si no, uno empieza, como la persona mayor a veces empieza a dejar de cocinar porque es complejo la elaboración. Y además, si hablamos de un horno a gas, una de las cuestiones que aparece es el miedo al calor, el fuego, la posibilidad de quemarse. Todo eso empieza a incidir en el deseo de la alimentación. Entonces, fíjate cómo una buena utilización del espacio puede aportar una mejora en la alimentación diaria a la persona que vive en ese lugar. Después, digo, hay como 3 lugares más que es importante hacer como un recorrido. Uno tiene que ver con el comedor, y en el comedor es importantísimo pensar en la luz natural que me permita reconocer si es de mañana, de tarde, de noche, qué estación del año estoy. Digo, es muy importante que me dé cuenta de qué es lo que pasa afuera, y es importantísima la elección del mobiliario, las sillas. La silla tiene que ser un elemento que a mí me incentive a estar sentado en ese espacio social de la casa, porque si no, con el paso del tiempo, me voy a empezar a sentir más cómodo en la cama, y esa silla va a ser la que me va a expulsar de ese espacio que es el espacio social. Entonces es un detalle y una mirada que los arquitectos ahí, cuando intervenimos, podemos hacer una mención, digamos, a este mobiliario que compone la función para que el espacio fue creado. En relación al dormitorio, hay como 3 cuestiones muy importantes. Uno es la apertura de la puerta, ¿no? Que tiene que ver con que sea una puerta amplia, y no solamente eso, sino con que funcione muy bien la puerta, porque el dormitorio es un lugar privado. Entonces, si la puerta del dormitorio tiene alguna falla, uno pierde un grado de privacidad o de intimidad de eso que sucede dentro del dormitorio, que a veces es simplemente el deseo de estar solo por un rato. Otra cosa muy importante es el control de la luz. Muchas veces, digo, antes, ahora ya no sucede en las construcciones nuevas. Ahora, digo, están estos dispositivos de tecla escalera que vos entrás y podés accionar la tecla de la luz, y desde la cama podés apagarla. Entonces, cuando te levantás, automáticamente podés prender. Porque en las personas mayores, muchos de los accidentes que suceden en la casa suceden cuando la persona se levanta, que el cuerpo todavía está un poco dormido. Entonces, en ese tránsito que uno hace a oscuras hasta llegar a prender la luz, muchas veces suceden accidentes. Igual que en el tránsito del dormitorio al baño de noche. Es un lugar en donde la luz ocupa un lugar central, ¿no? Y después, por último, digamos, el baño, que es uno de los puntos en donde más complicaciones hay, porque los baños son tendientes a ser cada vez más chicos, como si no fuese importante lo que sucede adentro del baño, ¿no? Digo, adentro del baño uno realiza la higiene diaria, y es algo que, digo, uno no lo puede minimizar como el mercado inmobiliario lo está minimizando ahora. Están haciendo baños solo para cuerpos perfectos. Digo, los baños que propone hoy el mercado inmobiliario nos dejan a muchos afuera. Entonces, es importante jerarquizar lo que sucede ahí dentro, ¿no? Porque es amplio. Entonces, el tema de el inodoro, el lavatorio, las canillas, la forma de la ducha, el desagüe, la seguridad en el piso, el cómo escurre el agua, en dónde tengo guardado o dónde tengo ubicado mis elementos de higiene, ¿no? La canilla para acercarme a lavarme la cara todas las mañanas. Digo, todo eso requiere primero espacio,
y segundo, una ubicación correcta de cada uno de los artefactos y muy consciente, ¿no? No alcanza solo con que sea grande. Yo hago un baño grande, pero le pongo un vanitori, que es el mueble que viene debajo del lavatorio, y un usuario de silla de ruedas puede ingresar al baño, pero no se puede aproximar a utilizar la canilla, porque tendría que poner su silla de ruedas de costado y lateralizar todo el giro de su cuerpo para poder utilizar, digamos, ese espacio. Entonces no alcanza con que las cosas sean grandes. Acá la clave está en mirar cómo los cuerpos usan las cosas, ¿no? Que es un poco lo que no hemos hecho hasta ahora. Siempre pensamos que la arquitectura es cómo los ojos ven ese espacio, ¿no? ¿Cuál es la estética de ese espacio? Y en verdad el espacio uno tiene que pensarlo en función de entender cómo el cuerpo usa el espacio. Y esa es la clave para que las cosas funcionen. Y a veces como un poco la mirada en relación a qué es lo que podemos hacer dentro de la casa con una vivienda existente. Y si pensamos en términos de una vivienda nueva, habría que aplicar como todo lo mismo, pero ahí tenemos la posibilidad de trabajar con la persona sobre sus gustos, sus preferencias, sobre la hora del sol. Digo, si la persona le gusta dormir la siesta al sol, o le gusta levantarse tarde, o le gusta levantarse muy temprano, si su estación preferida es el verano o el invierno. Digo, todos esos elementos empiezan a tener como una potencia importante a la hora de cómo se vive en la vivienda. La vivienda tiene que dar cobijo a los deseos y las preferencias de las personas, ¿no? Digo, independientemente de la cuestión estética. Entonces hay que pegar como esa vuelta de rosca y pensar en estas cosas digo, que a veces se pierden por el solo hecho de mirar la armonía de la composición espacial, ¿no? Pero si esa armonía de la composición espacial no la atravesamos con los cuerpos potenciales que pueden utilizar ese espacio, bueno, empieza a tener un poco menos de sentido todo. Qué increíble todo lo que nos estás contando, Viviana. Yo estoy pero fascinada porque en realidad este nivel de detalle son cosas que a uno se le pasan absolutamente por alto y que es relevante poder empezar a cambiar la mirada como tú nos planteas. Un poco también los espacios al servicio del humano, ¿cierto? Que es el sentido original en todo caso que se le habrá dado, ¿cierto? A los espacios urbanos, bueno, domésticos, etc. Viviana, ¿qué es el modelo ACP y cuál es su importancia? El modelo de atención centrado en la persona se ha desarrollado muchísimo en España. Yo lo tomo, digo, como referencia a Pilar Rodríguez y a Teresa Martínez, que un poco desde España son las que han motorizado muchísimo este modelo. Y que viene de alguna manera desprendido de lo que es desde la rama de la psicología más humanista, que empezó a empezó a cambiar el paradigma del cliente, ¿no? Del otro como cliente para empezar a ser, digamos, un usuario. Desde ahí, desde ese cambio de paradigma, está vinculado, digamos, lo que es la atención centrada en la persona. Y tiene una impronta muy fuerte, tiene dos líneas de trabajo, una que tiene que ver con las cuestiones más institucionales, residenciales, en donde aparecen lo que son los centros de larga estadía, o los centros de día, o las unidades de convivencia, que son modos de distintos dispositivos, y también está la línea que trabaja la atención integral centrada en la persona, que tiene que ver ya más con un sistema de cuidados específicos para la persona. Lo que plantea el modelo, que es por supuesto replicable a lo que es la práctica individual del proceso de proyecto o del espacio para la persona mayor, es que es la persona la dueña de ese espacio. Muchas veces cuando estamos hablando de espacios para personas mayores, está atravesado por esta cuestión de la aparición de la dependencia que requiere cambios estructurales y funcionales para que sea un espacio para las personas mayores. Y en este sentido, las residencias de larga estadía siempre han estado como enfocadas en que la persona es un sujeto que recibe asistencia. Entonces, en lugar de ser objeto, el sujeto pasa a ser objeto, ¿no? Como un destinatario de acciones de cuidado. En donde alrededor de él
deciden a qué hora levantar la ventana, a qué hora se viste, a qué hora se baña, cuándo se baña, quién lo baña, qué come, cuándo come, a qué hora duerme la siesta, a qué hora le toca ir al baño, ¿no? Entonces, hay toda una estructura que decide por ese otro, que es un objeto de cuidado. Acá el paradigma lo que plantea es hacer como una inversión, ¿no? Y volver al origen de lo que tendría que haber sido. Una residencia para personas mayores es la casa de las personas mayores. Entonces, los empleados de ese sistema son los que van a cumplir los deseos y las preferencias de esta persona. Y uno de los planteos que hay en relación a la arquitectura, que es uno de los ejes que trabaja el modelo, es que el residente termina siendo como un cliente, ¿no? En donde decide quizás qué color quiere pintar, si le gusta la ventana al sur o al norte, si le gusta que tenga cortina de enrollar oscura o transparente, si quiere adornar con sus objetos el espacio donde está, ¿no? Que tiene una participación activa en la conformación de ese ambiente. Porque muchas veces para las personas mayores la casa o la residencia es casi el único ambiente que habitan. Entonces ese ambiente que habitan les tiene que resignificar todo lo que implica estar vivo, ¿no? Desde el compartir el momento de la rutina, de lo aburrido, de lo diario, desde encontrar como esa actividad extraordinaria, de encontrar el momento especial de celebración. Digo, todo eso tiene que empezar a suceder en un solo espacio físico que es la casa. Entonces ahí es importantísimo que el eje de las decisiones pase por la persona mayor. Entonces todos los otros actores que están en relación a esta persona mayor tienen que ser los que tienen cuestiones para ofrecer desde sus saberes disciplinares, pero que siempre le den el protagonismo a este usuario, a esta persona, por eso se utiliza esto de centrar en la persona, ¿no? Digo, que no es un cliente, digo, es el dueño, es el propietario del lugar, aunque sea propietario simbólico y no económico, ¿no? Digo, pero una persona que habita ese lugar es el dueño, emocionalmente el dueño. Entonces, digo, si se trata de construir un proyecto vital, tiene que tomar decisiones, estar implicado, y el resto, digamos, lo voy a decir de manera como abierta, digo, el resto tiene que bailar en torno a eso, ¿no? Porque la danza la propone quien habita y el resto acompaña. Y es un poco lo que no sucede y es lo que tenemos que hacer que suceda, ¿no? Los hijos con los padres vamos y tomamos decisiones, te sacamos esto, te ponemos esto ya no va más, ¿no? Porque yo te estoy cuidando. Entonces yo decido qué es lo bueno y qué es lo malo para vos y lo decido yo, porque vos ya no sabés, yo decido. Entonces, con los profesionales venía pasando un poco lo mismo. El profesional era el dueño del saber y el otro era el destinatario del saber del profesional. Entonces se tenía que bancar como todo lo que sucediera alrededor. Este modelo lo que empieza a revertir un poco es esto, y es poner en centro de la escena a la persona para que realmente su vida sea digna, ¿no? Y que una vida pueda ser vivida con dignidad, con las posibilidades que cada una de esas personas y sus cuerpos tienen para construir ese proyecto vital. Entonces es un poco la matriz del modelo de atención centrado en la persona. La persona en el fondo independiente de su edad como protagonista de su propia vida. Qué hermoso, Viviana, lo que nos cuentas. Ahora, podríamos conversar de tantos temas más, pero para poder ir cerrando, porque ya nos has compartido muchísimo, muchísimo para poder digerir, procesar, ¿hay algún mensaje final que te gustaría compartir? Sí, dedicado a las personas mayores, lo que sería maravilloso es que nunca se olviden de levantar la voz en relación que qué es lo que quieren con el espacio donde habitan su día a día, ¿no? Y que no permitan nunca que nadie decida por ellos en relación al espacio. Eso, digo, el espacio nos constituye y en el espacio están nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestros trayectos vitales. Entonces, digo, el espacio es nuestro y es para nosotros, ¿no? Y también entender esto, el espacio nos sirve a nosotros, más allá de que esté cargado de memorias. Entonces, a veces no ser nosotros, los cuerpos,
que se adapten al espacio, sino trabajar con el espacio para que sea el espacio el que se adapte a nuestros cuerpos. Hermoso entonces mensaje, invitación que también nos dejas, Viviana, en esta conferencia. La verdad, yo estoy súper, súper, ya lo decía antes, como fascinada con todo lo que nos has planteado. Si a ustedes en casa les gustó esta conferencia, tanto como a mí, recuerden que en esta misma página pueden conocer más sobre Viviana, el trabajo que está haciendo, sus redes, su sitio, para que puedan ahí mirar en el fondo su línea de trabajo. También al final de la página recuerden que hay un foro para que puedan compartir con ella un mensaje, una reflexión. Seguramente va a estar muy feliz de leerles. Agradecerte nuevamente, Viviana, por compartir toda tu sabiduría, tu experiencia, tu forma de presentar esta temática, de verdad súper hermosa. Y agradecer a todos en casa por acompañarnos en esta cumbre. Muchas gracias por entregarse el espacio para participar de esta invitación en la que nosotros a través de la cumbre queremos impactar positivamente en la calidad de vida y bienestar de las personas mayores. Así que con eso nos despedimos. Un abrazo muy grande y nos vemos en una próxima conferencia. Chao, chao. Adiós.